Hola mundo, bienvenidos al Club de Algoritmos FEM. Este día vamos a discutir sobre la recursión. Bueno, primero, ¿qué es la recursividad? La recursividad es una técnica donde una determinada función se llama a sí misma. Tendamos a llamar a sí misma como utilizar un resultado de la misma función para cumplir su propósito. Sin embargo, que la función se llame a sí misma supone un problema, que la función se llame a sí misma infinidad de veces, entrando así en un bucle infinito. Para resolver este problema se deben añadir condiciones de salida. Para ejemplificar esto vamos a resolver un problema ya clásico en la recursividad, que es el factorial de un número entero. Se define el factorial de un número entero como el producto de los primeros n números naturales, o en otras palabras, n factorial es 1 por 2 por 3 por 4 así hasta n. Y su notación es n seguida de un signo de exclamación. Bien, una forma de calcular el factorial de n usando recursión es la siguiente. Es esta función que es un entero, se llama factorial y recibe de parámetros el entero n. Entonces, para explicarla vamos a ver la siguiente animación. Tenemos el factorial de n. Primero lo que hace el programa es preguntar, ¿n es 1? Si lo es, entonces regresa 1, pues el factorial de 1 es 1. Si no lo es, entonces regresa n por el factorial de n menos 1. Pero este factorial lo tenemos que calcular. Entonces lo que hace es volver a preguntar, n menos 1 es 1. Si lo es, igualmente regresa 1. Si no lo es, entonces regresa n menos 1 por n menos 2. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a hacer el factorial de 5. Entonces tenemos que el factorial de 5, la función hace preguntar primero, 5 es 1, no lo es. Entonces regresa 5 por el factorial de 4. Y el factorial de 4 lo vuelvo a calcular. 4 es 1, no lo es. Entonces regresa 4 por el factorial de 3. Luego 3 es 1, no. Entonces regresa 3 por el factorial de 2. 2 es 1, no lo es. Entonces regresa 2 por el factorial de 1. Y finalmente el factorial de 1, 1 es 1. Si lo es, entonces regresa 1. Una vez que llegó a este resultado, lo que hace es empezar a devolver en donde se lo pidieron. Por ejemplo, aquí lo que empieza a hacer es recorrer hasta donde lo hayan pedido el factorial de 1 y hace la operación 2 por 1, y eso es 2. Y esto habíamos quedado que era el factorial de 2. Entonces así empieza a cerrar estos ciclos y a este proceso de ir hacia atrás, digamos, se le llama backtracking. Y como vemos, está regresando hasta donde se lo pidieron. Y así concluimos que el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería igual a 120. Otro ejemplo ya clásico dentro de la recursividad es la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es la siguiente. Empieza con dos números 1 y se calcula sumando los dos números anteriores. Por ejemplo, 1 más 1 da 2. El siguiente número sería 1 más 2, 3. Luego 5, 8, etc. Y la forma de calcular la serie de Fibonacci usando recursión es la siguiente. Tenemos esta función que también es un entero, se llama Fibonacci y requiere el parámetro n. Entonces vamos a ver lo que hace esta función con otra animación. Primero pregunta Fibonacci n. ¿N es 2? Si lo es, entonces regresa 1. Si no lo es, pregunta n es igual a 1. Si lo es, regresa 1. Esto porque recordamos que el primer y segundo término de la
serie de Fibonacci es 1. Entonces, si nos encontramos en cualquiera de estos dos casos, la respuesta es 1 y por eso tiene que regresar 1. En caso de que no sea ni 2 ni 1, entonces regresa la suma de el enésimo menos 1 término de la serie de Fibonacci más el enésimo menos 2 término de la serie de Fibonacci. Entonces los tienes que volver a calcular cada uno. Entonces vuelvo a preguntar, n menos 1 es igual a 2. Si lo es, regresa 1. Si no lo es, pregunta, n menos 1 es igual a 1. Si lo es, igual regresa 1. Y si no lo es, regresa pues los dos términos anteriores de la serie de Fibonacci. Igual con esta otra parte de la función. Preguntamos si es 2, si lo es regresa 1. Si no, preguntamos si es 1. Y si lo es, regresamos 1. Y si no, pues volvemos a retornar la suma de los dos términos anteriores. Vamos a resolver igual el quinto término de la sucesión de Fibonacci. Entonces vamos a llamar la función de Fibonacci 5. Y primero pregunta, ¿5 es 2? No lo es, claramente. 5 es 1, no lo es. Entonces regresa el Fibonacci, el cuarto término de la serie de Fibonacci y el tercero, más el tercero, mejor dicho. Y vuelvo a preguntar, ¿4 es 2? No lo es. 4 es 1, tampoco. Entonces regresa la suma de los dos anteriores. 3 es 2. Me temo que no. 3 es 1, no. Entonces regresa la suma de los dos anteriores. Ahora, el segundo término es 2, ¿sí? Entonces regresa 1 y lo regresa. Ahora resuelve el otro. Fibonacci 1. 1 es 2, no. Pero 1 es 1, sí. Entonces regresa 1. Y aquí lo regresa acá. Lo suma. Lo regresa acá. Y vuelve a calcular ahora el Fibonacci 2. De hecho ya lo habíamos calculado. Y esto se puede optimizar. Espero que vean más o menos cómo optimizarlo. Es decir, ya habíamos calculado el Fibonacci 2. Entonces, si pudiéramos recordar ese Fibonacci 2 y no volver a calcularlo, sería bastante más eficiente. Pero eso ya se los dejaré a ustedes. Mientras tanto, el programa sigue calculando los Fibonacci que ya previamente habíamos calculado. Entonces, 1 es 1, sí, regresa 1. Y así los empieza a sumar, a regresar, de vuelta a sumar. Y obtenemos la respuesta. El quinto término de la sucesión de Fibonacci es 5. Y eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, escríbanlas. Y hasta la próxima.